Hola, buenos días. Aparecí de nuevo por estos lados. Estoy en el auto, es de mañana, son las 8:20. Estoy esperando a mi hija, está en un examen. Y nada, pues acá estoy para hablarles otra vez de la palabra del arrepentimiento. Yo siempre les digo que nosotros tenemos que arrepentirnos de todas nuestras maldades si creemos en un Dios, si creemos que podemos tener una salvación más allá de nuestra vida cuando nosotros partamos de este mundo. Podemos tener otra vida. Creemos en un Dios, el Padre de Jesús, el que ese Jesús que murió en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros se nos haga la vida más fácil y nos podamos solamente que arrepentir de nuestros pecados. No tenemos que ir a nadie, ni a un pastor, ni a un obispo, ni a un cura, nadie a arrepentirnos de nuestros pecados con ellos. Directamente con Jesús, porque Él fue el que llevó nuestras cargas a la cruz. Por ejemplo, a mí siempre me enseñaban que Jesús había muerto en la cruz por nuestros pecados y todo ese dolor que había pasado, toda la sangre que derramó mucho ese dolor en su cuerpo, que después de botar toda la sangre botó el líquido que había en su cuerpo y ese es un dolor muy grande. Siempre me enseñaron del dolor físico de Jesús, pero ese no era el dolor de Jesús, porque hay gente que ha muerto peor que Jesús. El dolor que Él se llevó a la cruz fueron todas nuestras cargas, todos nuestros pecados. Porque todo aquel que no se arrepiente tiene que pagar en esta vida, va a pagar todos sus pecados. Él llevó el dolor de nosotros, todo el pecado del robo, el pecado del violador, todos los pecados los llevó a la cruz. Y ese fue su dolor más grande. El dolor más grande que Él llevó a la cruz. El físico no fue. El físico, todos tenemos el dolor físico. Pedro, ¿cómo murió Pedro? Peor que Jesús. Pero Pedro no llevó las cargas de nuestros pecados a la cruz. Esa es la diferencia. Entonces nosotros tenemos que arrepentirnos y reconocer a Él como único Salvador, porque Él fue el que dio la vida por nosotros. Se puso ahí por todos nuestros pecados para que nosotros solamente nos arrepintiéramos de nuestros pecados de corazón. Nos arrepentimos de nuestros pecados, lo reconocemos al Señor como único Salvador y tenemos pasada directa con el Padre. Después cuando nos muramos, nos vamos a ir al cielo. Vamos a tener la bendición de estar con el Padre, con el Hijo, tener nuestra salvación. ¿Por qué? ¿Por qué insisto tanto en esto yo? Porque es tan fácil. Si la persona está arrepentida de sus pecados y cree que hay vida más allá, esa vida que nos ofrece Dios, arrepintámonos de nuestros pecados. Nada más, porque la iglesia, el Señor la construyó en nuestro corazón. Acá está la iglesia. Entonces, cuando la gente se siente atacada, que ataca los templos, es porque por causa de esos templos la gente no se arrepiente, no llega no va a llegar a encontrar la salvación porque les da una lata ir ahí. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir muchas normas de los hombres. Lo hacen separar de su familia, les cambian la mente de ellos, una mente que ellos les cambian, no que el Señor les haya cambiado la mente. Entonces la gente no quiere ir a esos templos. Hay gente que se crió en el Evangelio, en las iglesias, su familia completa van a la iglesia y así todo se les hace difícil ir. ¿Por qué? Porque tienen su propia familia ahora y esa propia familia de ellos no les gustan los templos, no les gusta esa onda.
Entonces se les hace difícil a ellos mismos, relacionado toda una vida con el Evangelio, con gente en las iglesias. Imagínense a esa gente que nunca ha ido a un templo, que su familia no es, se les hace muy difícil. Y además cuando empiezan con sus normas, que están fuera de foco, que no tienen que ver con el Evangelio, la gente se aburre. Se aburre de servirle a los hombres. Es porque ahí le enseñan que tienen que servir nomás, total, háganlo como para Dios. O sea, usted va a ser mi siervo, pero hágalo como para Dios. Diezme, no le importa, ni piensa dónde se va a ir el dinero, solo hágalo con amor para Dios. Entonces, la gente ahí está vulnerable, la gente ahí no va porque no tiene problemas. Toda la gente tenemos problemas y llegamos a un templo porque nos enseñan que ahí está el Señor. Vengan para acá, que acá está la presencia del Señor. No, el Señor está en todas partes, en todos lados, y está acá. Nosotros solo tenemos que derramar nuestro arrepentimiento, nada más, en el rincón de nuestro cuarto, donde estemos, derramamos nuestro arrepentimiento. Y Él nos va a guiar. Tenemos que ser arrepentidos, no convertidos, porque la gente se convierte y no se convierte a Dios. Se entregan los hombres a esos que llevan los templos, a los que están encargados. Tengo mi alergia horrible. Además que estoy cansada. Amanecí cansada. Bueno, eso yo les comento sobre el arrepentimiento. Y siempre les voy a hablar del arrepentimiento. Arrepiéntanse. El Señor va a hacer justicia por nosotros. Él hace la justicia. Él ordena todo. Nosotros solo nos arrepentimos de nuestras maldades. Nada más. Es tan fácil. Ahora ustedes, si quieren escudriñar la Escritura, escudriñenla, aprendan de ahí. Pero lo primero es arrepentirse. No sacamos nada con leer la Biblia y saber tantas cosas de memoria si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Yo no sé muchas cosas de la Biblia. Una hermana me enseñaba el otro día, la semana pasada, un viernes, que nos juntamos. Ella me enseñaba cosas, que ella lee harto, ella escudriña harto. Y fue una persona que yo le prediqué la palabra del arrepentimiento. Y ella sabe bastante ahora, sabe mucho. Y ella me estaba enseñando, habían dudas mías y ella me la estaba disipando. Pero el Señor hace como Él quiere, pues. A cada cual le da su parte. Él a mí me dio el don de predicar la palabra del arrepentimiento. Todos tenemos que predicar la palabra del arrepentimiento. Si usted se arrepintió, tiene que predicarle a su hermano, al vecino, a todo. Pero el don no se lo da a todos. Como yo puedo profetizarle a alguien alguna vez algo, pero porque el Señor me utilizó en ese momento. Pero no, yo no tengo el don de profecía. Otra persona tiene el don de profecía, porque acá se cumplen los ministerios. Yo siempre le voy a hablar de lo mismo, del arrepentimiento. Arrepiéntanse. El Señor les va a dar la palabra, se las va a poner acá, dijo, en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí va a escribir la palabra y ahí nos va a guiar. La Biblia sirve mucho porque ahí hay muchas profecías, ahí hay mucha historia. Como nosotros, yo soy chilena, nos tenemos nuestra historia nosotros acá. ¿Para qué pesca la historia de Chile?
para saber qué sucedió en tiempos que yo no estuve acá, que todavía ni nacía, para saber la historia de mi país. Y así todo puede estar bien distorsionada la historia, pero nosotros la tenemos que aprender así. Y en la Biblia igual, hay mucha historia, hay muchas cosas que uno puede sacar y aprender de ahí también. Como ellos vivieron en esos tiempos, y aprender que el Padre vino a predicar la palabra del arrepentimiento. Jesús vino a predicar la palabra del arrepentimiento. Que se arrepintieran, los llevó al arrepentimiento. A eso vino Él. También hizo milagro, pero vino a eso, a predicar la palabra del arrepentimiento. Y entre medio de eso hay historia, hay cosas que uno no las va a hacer porque son cosas de los romanos. Y ahí es donde nos distorsionan la palabra y nos empiezan a meter cosas. Mire, si esto está escrito acá, es porque eso debemos hacer. No, pues, no todo lo que está escrito ahí tenemos que hacer, porque ahí hay leyes que ya caducaron. Como en nuestra misma historia, en nuestras mismas leyes de Chile, se han caducado. Hay nuevas reformas. Entonces, por eso tenemos que aprender nosotros. ¿Para qué? Para que cuando alguien nos diga, no, pero si ahí dice eso, ahí lo dice, ¿ve? Entonces usted sabe que esas leyes ya caducaron, que el Señor fue a la cruz a llevarse todas esas leyes, para que nosotros podamos ser salvos más fácil, solamente con el arrepentimiento, porque ahí había leyes muy duras. Y todavía acá la hacen cumplir, cuando el Señor dice que nos van a hacer llevar cargas, que ellos no van a llevar ni así un poquitito de lo que nos van a hacer llevar a nosotros. Dice que hasta sus propios hijos van a ser engañados. Entonces tenemos que cuidarnos de esos hombres, porque hay hombres que tienen muy buenas intenciones, pues. No nos quieren llevar al infierno, ellos creen que están bien. Pero ¿qué pasa? Es que no se han arrepentido. Entonces no saben que lo que le predican está distorsionado. ¿Por qué? Porque el Señor no le va a dar revelación a nadie que no se arrepienta. Y hay tanta gente. Yo le predicaba una vez a una niña, porque era una niña tan linda, y andaba entregando unos retratos de una iglesia evangélica. Y yo le dije que ¿para qué entregaba esos retratos? Pues, es para que conozcan al Señor, para que se puedan ir a la iglesia. Y yo le dije, pero pierdes el tiempo, gastas dinero. No, si no gastamos dinero, esto nos mandan de otro país y entregamos nosotros acá. Y sirve, me dijo, porque hay gente que lo recibe bien contenta. Acabo de entregar, la niña dijo, acabo de entregarle a unos niños de la construcción y ellos estaban bien felices recibiendo el retrato. Yo le digo, ¿y no le predicaste la palabra de Dios? No, solamente eso. No, porque el Señor no nos mandó a entregar tarjetas de invitación para ir a un templo. Nos mandó a predicar la palabra. Tú eres una persona que se crió en un templo, porque mi espíritu empezó a hablarle a ella. Una persona que se crió en un templo, tú te criaste en un templo, pero no sabes nada de la palabra, no sabes que tienes que arrepentirte. Tú tienes que arrepentirte primero. Tú tienes una condición de vida, un estilo de vida ahí, nada más. Y no tienes idea que tienes que arrepentirte. Eres una buena niña, pero tienes que arrepentirte primero. Y le empecé a predicar la palabra del arrepentimiento. Ella al principio se me enojó porque dijo que yo estaba siendo muy dura con ella, que así no se predica la palabra, se predica con el amor. Y yo le dije, este es el amor que el Señor predica.
El Señor no quiere que nosotros andemos sobando el lomo a la gente ni diciéndole, vaya a la iglesia, allá va a encontrar gente que la va a querer, allá va a encontrar a Jesús, allá. No, el Señor manda a decirle que se arrepientan de sus pecados. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Solamente vives en un templo porque estás criada ahí. Nada más. Pero ahí tú sabes que ahí es una guarida de ladrones, sabes esto, sabes acá, sabes allá y esto acá. Y ella se derramó porque ella entendió todo lo que yo le dije que era verdad. Después que ella se iba a ir, me iba a dejar en los primeros segundos, me iba a dejar botar porque no le gustó mi estilo de predicarle. Después no se fue nunca más, me fui yo la dejé. Porque tenía hambre esa niña, haber nacido en un templo, tenía hambre de recibir la palabra de Dios. Nunca más la vi. Pero el Señor puso ese granito ahí de mostaza, ahí va a ir creciendo. Porque ella lo recibió después. Primero se me enojó, pero después lo recibió cuando sintió que venía de parte del Señor y le estaba hablando. Ella lo recibió. Pero eso yo les digo, que se arrepiéntanse, porque en cualquier momento viene el Señor, nos va a arrebatar. Pero eso queda a ustedes. Cada vez que yo pueda voy a hacer el video y les voy a hablar sobre el arrepentimiento. Que estén bien. La gracia y la paz estén todos ustedes. Gracias.